En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, más de 380 millones de cristianos alrededor del mundo enfrentan niveles altos de persecución y discriminación por su fe. 1.400 fueron asesinados el año pasado simplemente por seguir a Cristo. Pero más allá de estas cifras impactantes que nos hablan de sufrimiento extremo, hay una crisis silenciosa mucho más extendida que toca probablemente tu vida en este momento. Es el sufrimiento cotidiano, ese dolor que no aparece en estadísticas, pero que te roba el sueño, que te hace cuestionar si Dios realmente escucha, que te lleva a preguntarte en la oscuridad de la madrugada, ¿por qué permite Dios esto en mi vida? Tal vez es una enfermedad que no se va, que los médicos no pueden explicar completamente y que te hace sentir atrapado en un cuerpo que ya no reconoces. Tal vez es un matrimonio que se está desmoronando a pesar de tus oraciones desesperadas, donde cada conversación se convierte en un campo de batalla y el amor que una vez fue tan real, ahora parece un recuerdo distante. Quizás es la pérdida de un ser amado que te dejó con un vacío tan profundo que ni siquiera las promesas bíblicas parecen alcanzar. O puede ser esa crisis financiera que te tiene al borde del colapso, donde cada mes es una lucha por sobrevivir y te preguntas dónde está la provisión de Dios que tanto predican desde los púlpitos. Sea cual sea tu dolor específico, hay una pregunta universal que conecta a todos los que sufren. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué no detiene esto? Esta no es una pregunta nueva. No eres el primero en formularla, ni serás el último. Es la pregunta más antigua de la teología, conocida como el problema del mal o la teodicea. Filósofos han debatido durante milenios, teólogos han escrito bibliotecas enteras intentando responderla. Y la mayoría de las respuestas que probablemente has escuchado suenan huecas cuando estás en medio de la tormenta. Te dicen, todo sucede por una razón. Te aseguran, Dios tiene un plan. Te prometen, esto pasará pronto. Pero cuando estás sangrando emocionalmente, cuando tu fe está siendo probada más allá de lo que creías soportable, esas frases suenan como clichés vacíos que no tocan la profundidad de tu angustia real. Quiero ser honesto contigo desde el principio. No voy a darte respuestas simplistas. No voy a decirte que todo el sufrimiento es castigo por pecado, porque la Biblia misma desmonta esa teología con el libro de Job. No voy a prometerte que si tienes suficiente fe, el dolor desaparecerá mágicamente, porque eso contradice la experiencia de los apóstoles y mártires que murieron torturados por seguir a Cristo. No voy a venderte la ilusión de que el cristianismo es un seguro contra el sufrimiento, porque Jesús mismo prometió, en el mundo tendréis aflicción. Lo que sí voy a hacer es llevarte a través de la palabra de Dios para descubrir algo mucho más poderoso que explicaciones fáciles. Voy a mostrarte los propósitos divinos detrás del sufrimiento que transformarán tu perspectiva, y voy a equiparte con verdad bíblica que te sostendrá cuando las emociones fallen. Antes de continuar, quiero saber de ti. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si en este momento estás atravesando alguna prueba difícil. No necesitas dar detalles si no quieres, pero tu testimonio puede ser el aliento que otra persona necesita para no rendirse hoy. Y si este contenido resuena contigo,
si estás cansado de respuestas superficiales y quieres verdades bíblicas profundas que realmente transformen tu vida, suscríbete al canal Palabras de Sabiduría. Aquí no venimos a entretenerte con mensajes motivacionales baratos. Venimos a equiparte con la palabra de Dios, aplicada a las batallas reales que enfrentas cada día. Ahora bien, para abordar honestamente la pregunta de ¿por qué Dios permite el sufrimiento?, necesitamos establecer algunas verdades fundamentales que a menudo se ignoran en esta conversación. Primero, vivimos en un mundo caído. Desde Génesis capítulo 3, cuando el pecado entró por la desobediencia de Adán y Eva, toda la creación quedó bajo maldición. Romanos capítulo 8, versículos 20 al 22, nos dice que la creación fue sujetada a vanidad, que gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Esto significa que el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, el desastre natural, todo eso no era parte del diseño original de Dios. Es consecuencia de un mundo roto por el pecado. Dios no causa cada tragedia individual, pero permite que las consecuencias del pecado operen en un mundo que eligió rebelarse contra él. Segundo, tenemos un enemigo real. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, nos advierte que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás no es una caricatura con cuernos y tridente. Es un ser espiritual caído, cuyo objetivo es robar, matar y destruir, según Juan capítulo 10, versículo 10. Parte del sufrimiento que experimentamos viene directamente de ataques espirituales diseñados para debilitar tu fe, para hacerte dudar de Dios, para separarte de la fuente de tu fortaleza. Job experimentó esto de forma dramática. Satanás pidió permiso para atacarlo, y Dios lo permitió dentro de límites específicos. Esto nos lleva a una verdad incómoda, pero crucial. Dios permite lo que podría prevenir. Esa última frase probablemente te incomoda. Dios permite lo que podría prevenir. Si Dios es todopoderoso, podría detener cada sufrimiento con una palabra. Podría curar cada enfermedad, prevenir cada accidente, revertir cada injusticia. Y sin embargo, no lo hace. ¿Por qué? Aquí es donde la mayoría de respuestas teológicas se quedan cortas, porque intentan defender a Dios usando lógica humana. Pero el libro de Job nos enseña algo radicalmente diferente. Dios no nos debe explicaciones. Cuando Job, después de capítulos de lamentos y cuestionamientos, finalmente enfrenta a Dios, la respuesta divina no es una lista de razones. Es una revelación de su soberanía absoluta. Dios pregunta en Job capítulo 38, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Conoces tú las leyes de los cielos? La respuesta de Dios a Job no es explicativa, es reveladora. No dice, esto sucedió porque. Dice, yo soy Dios y tú no lo eres. Y sorprendentemente, esa respuesta satisface a Job. Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job encuentra paz no en entender el porqué, sino en encontrarse con el quién. No necesitó respuestas cuando experimentó la presencia. Esta es la primera lección crítica sobre el sufrimiento. La pregunta no es tanto por qué permite Dios esto, sino quién es el Dios que camina conmigo a través de esto. Pero esto no significa que el sufrimiento sea arbitrario o sin propósito. Y aquí es donde entramos al corazón de este mensaje. Aunque Dios no siempre explica el porqué de cada prueba específica, la Escritura sí revela propósitos divinos generales detrás del sufrimiento
que transforma la forma en que lo experimentamos. Romanos capítulo 8, versículo 28, declara una de las promesas más poderosas y mal entendidas de la Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nota que no dice que todas las cosas son buenas. Dice que todas las cosas ayudan a bien. Hay una diferencia monumental. El cáncer no es bueno. La traición no es buena. La pérdida no es buena. Pero Dios, en su soberanía incomprensible, puede tomar incluso lo malo y tejerlo en un tapiz de propósito redentor. A lo largo de este mensaje, vamos a explorar propósitos bíblicos específicos del sufrimiento que Dios revela en su palabra. No son respuestas completas a cada situación, pero son verdades que sostendrán tu fe cuando todo lo demás se derrumbe. Primero, el sufrimiento refina tu fe, como el fuego refina el oro, purificándote de impurezas espirituales. Segundo, el sufrimiento te capacita para ser testimonio poderoso ante un mundo que observa cómo respondes. Tercero, el sufrimiento rompe tu autosuficiencia y te lleva a una dependencia radical de Dios. Cuarto, el sufrimiento temporal produce recompensa eterna de peso de gloria que eclipsa cualquier aflicción presente. Estos no son conceptos teóricos para debatir en un seminario teológico. Son verdades probadas por millones de creyentes a través de los siglos que descubrieron que Dios realmente cumple su promesa de estar cerca de los quebrantados de corazón. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación no es teología académica distante. Es verdad bíblica aplicada directamente a tu dolor actual. Y cuando termines este mensaje, no tendrás todas las respuestas, pero tendrás algo mucho más valioso. Tendrás una fe fortalecida que puede soportar la tormenta sin naufragar. Una perspectiva eterna que pone el sufrimiento temporal en su lugar correcto. Y una confianza renovada en un Dios que no promete eliminar el dolor, pero sí promete caminar contigo a través de él y transformarlo en algo que glorifique su nombre y fortalezca tu alma. Si alguna vez has sentido que tu sufrimiento es demasiado grande para ser explicado, que has perdido tanto que la fe se siente como una broma cruel, necesitas conocer la historia de Job. No la versión edulcorada que te contaron en la escuela dominical sobre un hombre paciente que nunca se quejó. Necesitas la historia completa, cruda, perturbadora, de un hombre que lo perdió absolutamente todo en un solo día y que pasó capítulos enteros cuestionando a Dios con una intensidad que probablemente te haría sentir incómodo si lo escucharas en tu iglesia. Porque Job no es solo un personaje bíblico antiguo, es el espejo de cada creyente que ha gritado en la oscuridad, preguntándose si Dios realmente ve, si realmente le importa, si realmente está ahí. La historia comienza en Job, capítulo 1, versículos 1 al 3, con una descripción que hace el contraste aún más devastador. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era este varón más grande que todos los orientales. Job no era un pecador arrepentido pagando por errores pasados. Era el hombre más íntegro de su generación, tan justo que Dios mismo lo señala como ejemplo. Si alguien merecía una vida bendecida según la teología de causa y efecto, era Job. Y precisamente por eso su historia destruye completamente la idea simplista de que el sufrimiento es siempre resultado directo del pecado personal. Entonces,
sucede algo que revela la dimensión invisible detrás del sufrimiento humano. Job, capítulo 1, versículos 6 al 12, nos muestra una escena en los lugares celestiales que Job nunca conoció mientras vivía su pesadilla. Satanás se presenta ante Dios y cuestiona la integridad de Job. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Tú le has cercado a él, a su casa y a todo lo que tiene. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios acepta el desafío dentro de límites específicos. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Esta conversación celestial que Job desconoce completamente es crítica para entender el sufrimiento. Hay batallas espirituales sucediendo en dimensiones que no vemos, propósitos divinos operando más allá de nuestra comprensión inmediata. Lo que sigue es una catástrofe en cámara lenta tan devastadora que apenas puedes procesarla. En un solo día, mensajeros llegan uno tras otro con noticias cada vez peores. Los sabeos atacaron y robaron sus bueyes y asnos, matando a los criados. Fuego del cielo cayó sobre sus ovejas y las quemó junto con más criados. Los caldeos saquearon sus camellos y asesinaron a quienes los cuidaban. Y el golpe final, el que rompe cualquier fortaleza humana, un gran viento del desierto, derribó la casa donde sus 10 hijos estaban celebrando, y todos murieron aplastados. En cuestión de horas, Job pasó de ser el hombre más próspero y bendecido de su región a perderlo absolutamente todo, excepto su vida y su esposa. Su riqueza evaporada, su legado destruido, sus hijos muertos. La respuesta inicial de Job en el versículo 20 al 22 es tan sorprendente que parece casi inhumana. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero aquí está la verdad que a menudo se omite. Esta respuesta de adoración no fue el final de la lucha de Job, fue solo el comienzo. Porque lo que sigue en los capítulos posteriores muestra que Job, como cualquier ser humano real, atravesó un proceso brutal de cuestionamiento, lamento y confrontación con Dios que duró mucho más que ese momento inicial de adoración. Satanás no quedó satisfecho. Job, capítulo 2, versículos y 5, registra su siguiente acusación: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios permite el ataque dentro de un límite claro, mas guarda su vida. Entonces Satanás hirió a Job con úlceras malignas desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job, ya despojado de todo, ahora se sienta entre cenizas, rascándose las llagas supurantes con un pedazo de cerámica rota. Su propia esposa, quebrada por el dolor, le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ella no puede ver propósito alguno en continuar viviendo bajo tal agonía. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente real y perturbadora para nuestras sensibilidades religiosas cómodas. A partir de Job capítulo 3 y durante los siguientes 28 capítulos, Job hace algo que muchos cristianos creen que está prohibido. Cuestiona a Dios con una intensidad que raya en la acusación. Job maldice el día de su nacimiento. Perezca el día en que yo nací. Demanda que Dios le explique por qué lo está tratando como enemigo. Desea nunca haber existido. Acusa a Dios de ser injusto.
exige un juicio donde pueda presentar su caso ante el Todopoderoso. Durante capítulos enteros, Job oscila entre fe y desesperación, entre adoración y lamento amargo, entre confianza y acusación directa contra Dios. Lo que hace la historia aún más compleja es la presencia de los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Vinieron inicialmente con buenas intenciones, sentándose con él en silencio durante 7 días. Pero cuando abren la boca, se convierten en atormentadores en lugar de consoladores. Su teología es simple y brutal. Si sufres, es porque pecaste. Dios castiga a los malvados y bendice a los justos. Por lo tanto, Job, tu sufrimiento es prueba de tu pecado oculto. Confiesa, arrepiéntete, y Dios te restaurará. Esta teología de causa y efecto directa, esta doctrina de la retribución inmediata, es exactamente lo que el libro de Job existe para desmantelar. Y sin embargo, es la misma teología que todavía escuchas en muchos púlpitos hoy. La misma acusación velada que sientes cuando otros cristianos te miran con sospecha porque estás sufriendo. Job rechaza violentamente esta acusación simplista. Él sabe que es inocente del tipo de pecado que sus amigos sugieren. No está sufriendo porque abandonó a Dios o porque vivió en rebelión. Y aquí está la tensión insoportable. Job sabe que es justo ante Dios, pero también sabe que Dios permite su sufrimiento. ¿Cómo reconcilias esas dos verdades? Job no puede, y esa imposibilidad lo lleva a exigir una audiencia con Dios mismo. En Job, capítulo 31, presenta una lista detallada de su integridad como evidencia en su defensa, concluyendo: acábense las palabras de Job. Es un desafío directo. Dios, si hay algo que hice mal, dímelo. Si no, entonces explica esto. Finalmente, después de capítulos de debate entre Job y sus amigos, Dios responde. Pero su respuesta en Job, capítulos 38 al 41, no es lo que esperarías. Dios no explica por qué permitió el sufrimiento de Job. No revela la conversación celestial con Satanás. No ofrece una lista de razones teológicas. En lugar de eso, Dios bombardea a Job con preguntas que revelan la vastedad de su poder y sabiduría. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has considerado tú la anchura de la tierra? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Durante capítulo tras capítulo, Dios despliega la magnificencia de la creación, desde las estrellas hasta las bestias, mostrando a Job que hay un orden, una sabiduría, un gobierno del universo que trasciende completamente la comprensión humana. La respuesta de Job en capítulo 42, versículos 2 al 6, es un punto de inflexión teológico. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no recibe explicaciones, pero recibe algo infinitamente más valioso: un encuentro con Dios mismo. Y en ese encuentro descubre que no necesita entender el porqué cuando conoce al quién. No necesita razones cuando tiene presencia. Aquí está la verdad revolucionaria que el libro de Job establece. El sufrimiento no es siempre castigo por pecado. A veces es precisamente lo opuesto. Es confianza divina en tu integridad. Dios permitió que Job fuera probado, no porque Job era malo, sino porque Job era lo suficientemente fuerte espiritualmente para soportar la prueba sin abandonar su fe. Esto voltea completamente nuestra teología cómoda. Significa que cuando sufres,
no deberías automáticamente preguntarte ¿qué hiciste mal? Deberías preguntarte ¿qué está Dios refinando? ¿Qué batalla espiritual invisible está sucediendo? ¿Qué propósito eterno está siendo cumplido más allá de tu comprensión temporal? Y aquí está la promesa final, que a menudo se pasa por alto. Dios no solo vindicó a Job ante sus acusadores, sino que restauró su fortuna al doble. Job, capítulo 42, versículos 12 y 13. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Esto no significa que Dios siempre restaurará materialmente en esta vida, pero sí significa que Romanos capítulo 8, versículo 28, es verdad. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. El bien no siempre es inmediato, no siempre es visible, pero es real y eterno. Imagina a un orfebre antiguo trabajando con oro bruto recién extraído de la mina. A simple vista, no parece valioso. Está mezclado con impurezas, con tierra, con otros metales que contaminan su pureza. Para transformar ese material bruto en algo de verdadero valor, el orfebre debe someterlo a un proceso brutal. Lo coloca en un crisol y lo expone a temperaturas tan extremas que el oro se derrite completamente. No es un proceso rápido ni cómodo. El fuego arde, el metal se licúa y lentamente las impurezas suben a la superficie donde pueden ser removidas. El orfebre se sienta pacientemente frente al crisol, observando, esperando, removiendo cada impureza que aparece. ¿Y cómo sabe cuando el oro está completamente refinado? Cuando puede ver su propio reflejo perfectamente en la superficie del metal fundido. Esta antigua técnica no es solo un proceso metalúrgico, es la metáfora exacta que la Biblia usa para explicar el primer propósito divino del sufrimiento en tu vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, establece esta verdad con una claridad que no deja espacio para malentendidos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nota los elementos críticos de este pasaje. Primero, Pedro reconoce que las pruebas son reales y diversas, no las minimiza. Segundo, afirma que son temporales, por un poco de tiempo. Tercero, revela que son necesarias si es necesario, implicando que Dios no permite sufrimiento innecesario. Cuarto, y esto es crucial, compara tu fe con oro que debe ser refinado por fuego. Tu fe es más preciosa que el oro perecedero y por lo tanto, el proceso de refinamiento es proporcionalmente más intenso. Pero, ¿qué significa exactamente que el sufrimiento refina tu fe? Significa que expone y elimina todo lo que no es genuino en tu vida espiritual. Cuando todo va bien, cuando tu salud es buena, tus finanzas son estables, tus relaciones son armoniosas, es fácil creer en Dios. Es fácil ir a la iglesia, cantar alabanzas, declarar confianza. Pero esa fe todavía contiene impurezas que no se hacen visibles hasta que el fuego las expone. Esas impurezas pueden ser fe basada en lo que Dios te da en lugar de quien Dios es, motivaciones egoístas disfrazadas de devoción, ídolos ocultos que compiten con Dios por tu lealtad, orgullo espiritual que te hace creer que tu fe es producto de tu propia fortaleza. El fuego del sufrimiento derrite todo eso, trayendo a la superficie lo que necesita ser removido para que tu fe sea pura y genuina.
Santiago capítulo 1, versículos 2, al refuerza este mismo principio, pero añade otra dimensión crucial. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí Santiago hace algo que suena absurdo a oídos humanos. Te ordena considerar las pruebas como gozo supremo. No dice que debes fingir felicidad mientras sufres, ni que debes negar el dolor real. Dice que debes reinterpretar el significado de las pruebas. El gozo no viene del sufrimiento en sí, viene de saber lo que el sufrimiento produce. La palabra griega traducida como prueba es dokimion, que literalmente significa el proceso de probar la autenticidad de algo. Tu sufrimiento no es aleatorio, es un proceso de autenticación espiritual que produce paciencia, madurez y completitud. Consideremos testimonios bíblicos concretos de este principio en acción. José es quizás el ejemplo más dramático de refinamiento a través del sufrimiento prolongado. Vendido como esclavo por sus propios hermanos a los 17 años, pasó 13 años en Egipto experimentando traición tras traición. Sirvió fielmente en casa de Potifar, solo para ser falsamente acusado de violación por la esposa de su amo. Fue arrojado a prisión, donde permaneció años olvidado, incluso por aquellos a quienes ayudó. Durante más de una década, José tuvo todas las razones humanas para volverse amargo, para renunciar a Dios, para perder la esperanza. Pero el fuego de esas pruebas refinó algo en José que solo se reveló cuando finalmente fue elevado a segundo al mando de Egipto. Cuando sus hermanos, los mismos que lo vendieron, aparecieron años después buscando alimento, José no buscó venganza. Génesis capítulo 50, versículo 20, registra su respuesta refinada. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El sufrimiento había quemado todo resentimiento, todo orgullo, toda amargura, dejando solo fe pura que podía ver la mano de Dios, incluso en la traición humana. David ofrece otro testimonio poderoso. Antes de convertirse en rey, pasó años huyendo de Saúl, que intentaba matarlo. Vivió en cuevas, fue traicionado por aquellos en quienes confiaba. Estuvo a punto de perderlo todo múltiples veces. Pero fue precisamente en esas cuevas oscuras donde David escribió algunos de los salmos más profundos que han sostenido la fe de millones durante milenios. Salmo 30 y versículo 18, escrito durante su huida. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. David no habría escrito eso desde un palacio cómodo. Lo escribió desde la cueva, desde el quebranto, desde el fuego del refinamiento. El sufrimiento lo transformó de un pastor arrogante que mató a Goliat confiando en su propia habilidad, en un rey humilde que sabía que su fortaleza venía únicamente de Dios. Y luego está el apóstol Pablo, cuyo currículum de sufrimiento es tan extenso que parece imposible que un solo hombre lo haya experimentado. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28 enumera: azotes sin número, cárceles, peligros de muerte repetidos, 39 azotes 5 veces, apedreado una vez, 3 veces naufragó, un día y una noche en alta mar, peligros de ríos, de ladrones, de su propia nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, vigilias, hambre y sed, frío y desnudez. Y después de enumerar todo eso, Pablo no termina quejándose. Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8 revela lo que el fuego produjo en él. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia.
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. El sufrimiento refinó a Pablo hasta el punto donde Cristo era su único tesoro, todo lo demás era pérdida. Entonces, ¿cómo aplicas esta verdad a tu sufrimiento actual? Primero, cambia tu pregunta. En lugar de preguntar ¿por qué estoy sufriendo?, pregunta ¿qué está Dios refinando en mí a través de esto? En lugar de rogarle a Dios que elimine el fuego inmediatamente, pregúntale qué impurezas está exponiendo que necesitan ser removidas. Segundo, examina tu vida honestamente. ¿Hay ídolos que el sufrimiento está revelando? ¿Áreas donde tu fe dependía de circunstancias en lugar de en el carácter de Dios? ¿Orgullo espiritual que necesitaba ser quebrantado? ¿Relaciones que estaban tomando el lugar de Dios en tu corazón? Tercero, coopera con el proceso en lugar de resistirlo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 dice: «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo». Resistir el fuego solo prolonga el proceso. Someterte humildemente al refinamiento acelera tu transformación. Cuarto, recuerda que el orfebre nunca deja el oro en el fuego más tiempo del necesario. Dios no es un sádico que disfruta tu dolor. Es un artesano maestro que sabe exactamente cuánta temperatura y cuánto tiempo se requiere para lograr la pureza deseada sin destruir el metal. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 promete: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tu sufrimiento tiene límites divinos. Dios no permitirá más de lo que tu fe puede soportar con su ayuda». Quinto, y esto es crucial, entiende que el objetivo final no es solo remover impurezas, sino revelar la imagen de Cristo en ti. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: «Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo». Dios no te está refinando para hacerte una mejor versión de ti mismo, según estándares humanos. Te está transformando para que reflejes a Cristo. Y Cristo fue perfeccionado a través del sufrimiento. Hebreos capítulo 2, versículo 10. «Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que cuando estés en el fuego, cuando el dolor sea tan intenso que sientas que no puedes más, recuerda, el orfebre no ha apartado su mirada de ti ni un segundo. Está observando cuidadosamente, removiendo cada impureza que sube a la superficie, esperando pacientemente hasta que pueda ver su propio reflejo perfectamente en tu vida refinada. Y ese día, cuando el proceso esté completo, tu fe será hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. Habrá valido la pena cada momento del fuego. Hay algo que el mundo observa con curiosidad morbosa: cómo responden los cristianos cuando el dolor los golpea. No cuando todo va bien y están cantando alabanzas en la comodidad de una iglesia climatizada, sino cuando el cáncer invade su cuerpo, cuando el desempleo amenaza su supervivencia, cuando la traición destruye su matrimonio, cuando la muerte se lleva a quien más aman. En esos momentos el mundo se detiene y observa. ¿Será real esa fe que proclaman? ¿O se derrumbará bajo la presión como toda filosofía humana? Y aquí está el segundo propósito divino del sufrimiento,
que transformará completamente tu perspectiva. Dios permite que sufras no solo para refinarte, sino para que tu vida se convierta en un testimonio poderoso que apunte a otros hacia Cristo. Tu dolor no es solo sobre ti, es una plataforma para demostrar la realidad de Dios ante un mundo escéptico que necesita desesperadamente ver fe genuina en acción. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3, establece este propósito con una claridad hermosa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lee eso de nuevo y nota el ciclo divino. Dios te consuela en tu tribulación, no solo para tu beneficio personal, sino para que tú consueles a otros. Tu sufrimiento te capacita para un ministerio de consolación que no podrías tener sin haber caminado por ese valle oscuro. Cuando alguien está atravesando lo que tú ya atravesaste, tus palabras tienen un peso que ningún sermón teórico puede igualar. Has estado ahí, has llorado esas lágrimas, has sentido esa desesperación, y sin embargo, sigues de pie. Eso es testimonio poderoso. Pensemos en el testimonio de la mujer con flujo de sangre en Marcos capítulo 5. Durante 12 años sufrió una enfermedad que no solo la debilitaba físicamente, sino que la convertía en impura ceremonialmente según la ley judía. Había gastado todo su dinero en médicos que no pudieron ayudarla. Estaba social, financiera y espiritualmente arruinada. Pero cuando tocó el manto de Jesús y fue sanada instantáneamente, su testimonio no terminó con su curación personal. Jesús la obligó a declarar públicamente lo que le había sucedido. «Hija, tu fe te ha hecho salva, vete en paz». Su historia, su sufrimiento, su fe desesperada, su milagro, todo eso se convirtió en testimonio que fortaleció la fe de otros. 2000 años después, su historia todavía inspira a millones que sufren enfermedades crónicas a no perder la esperanza. Consideremos también al apóstol Pablo y su aguijón, en la carne mencionado en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. No sabemos exactamente qué era ese aguijón, si era una enfermedad física, una lucha espiritual o una circunstancia adversa. Lo que sí sabemos es que Pablo rogó a Dios 3 veces que se lo quitara, y Dios respondió con una negativa acompañada de una promesa. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo podría haberse amargado por esa respuesta. En lugar de eso, declaró: «Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». El aguijón, que no fue removido, se convirtió en el testimonio más poderoso de que la gracia de Dios es suficiente. Millones de creyentes a lo largo de la historia que han orado por liberación y no la han recibido, encuentran consuelo en el testimonio de Pablo. Dios dijo que no, y aún así, su gracia es suficiente. Tu sufrimiento actual, sea cual sea, tiene el potencial de convertirse en tu testimonio más poderoso. Cuando atraviesas el divorcio que pensaste que te destruiría y sales del otro lado con tu fe intacta, eres testimonio. Cuando enfrentas la bancarrota, pero sigues confiando en la provisión de Dios, eres testimonio. Cuando pierdes a tu hijo y aún así declaras que Dios es bueno, eres testimonio que hace que el infierno tiemble y el cielo aplauda. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos instruye: «Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El mundo no te preguntará sobre tu esperanza cuando todo va bien. Te preguntará cuando estés sufriendo y aún así mantengas la fe. Ese es el momento del testimonio. Ahora pasemos al tercer propósito divino del sufrimiento, uno que es incómodo pero absolutamente necesario: romper tu autosuficiencia y llevarte a una dependencia radical de Dios. Somos criaturas orgullosas por naturaleza. Cuando las cosas van bien, cuando somos exitosos, saludables y prósperos, es fácil caer en la ilusión de que somos autosuficientes. Oramos, pero no con desesperación. Leemos la Biblia, pero no con hambre profunda. Vamos a la iglesia, pero no porque sintamos que moriremos sin la presencia de Dios. Funcionamos en piloto automático espiritual, dependiendo más de nuestras propias capacidades que del poder de Dios. Y entonces Dios, en su misericordia, permite circunstancias que nos quitan toda ilusión de control y nos obligan a clamar: Dios, si tú no intervienes, estoy perdido. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9, describen exactamente este proceso. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo, el apóstol más poderoso, el plantador de iglesias más exitoso, el teólogo más brillante de su generación, fue llevado a un punto donde perdió toda esperanza de sobrevivir. Y esa experiencia brutal tuvo un propósito específico: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Cuando llegas al final de ti mismo, finalmente estás en la posición correcta para experimentar el poder de Dios que resucita muertos. Piensa en el rey Ezequías cuando enfrentó la invasión del ejército asirio en Segunda de Reyes, capítulos 18 y 19. El rey Senaquerib de Asiria había conquistado nación tras nación con brutalidad despiadada. Ahora rodeaba Jerusalén con un ejército tan vasto que la derrota parecía inevitable. Ezequías tuvo que enfrentar una verdad incómoda. Ninguna estrategia militar, ninguna alianza política, ninguna sabiduría humana podía salvarlos. Su única esperanza era Dios. Entonces hizo lo único que podía hacer: extendió la carta amenazante de Senaquerib delante de Jehová en el templo y oró con desesperación absoluta. Y Dios respondió enviando un ángel que mató a 185.000 soldados asirios en una sola noche. Pero esa intervención milagrosa nunca habría sucedido si Ezequías hubiera confiado en su propia fuerza. La desesperación lo llevó a la dependencia total, y la dependencia total abrió la puerta al poder sobrenatural. O considera al pueblo de Israel en el desierto. Cuando salieron de Egipto, Dios los llevó por un camino que no tenía fuentes de agua ni tierras cultivables. Dependían totalmente de Dios para el maná diario y el agua que brotaba de la roca. ¿Por qué Dios los llevó por ese camino en lugar de llevarlos directamente a Canaán por una ruta más corta y cómoda? Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, explica: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido,
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El desierto fue escuela de dependencia. Entonces, ¿cómo aplicas estos dos propósitos a tu situación actual? Primero, respecto al testimonio, pregúntate, ¿cómo está observando el mundo mi respuesta a este sufrimiento? ¿Ven a alguien que se derrumba igual que cualquier incrédulo? ¿O ven una fe que permanece firme incluso cuando todo lo demás se desmorona? Tu sufrimiento es tu plataforma. Úsala. Segundo, busca oportunidades para consolar a otros con el consuelo que has recibido. No esperes hasta que tu dolor haya pasado completamente. Incluso en medio de tu lucha, puedes alcanzar a alguien que está un paso más atrás en el mismo camino. Tercero, respecto a la dependencia, examina honestamente. ¿En qué o en quién estoy confiando realmente? ¿Mis propias capacidades, mi inteligencia, mis recursos? ¿O estoy en un lugar de dependencia desesperada de Dios? El sufrimiento te obliga a responder esa pregunta con brutal honestidad. Cuarto, abraza la debilidad en lugar de resistirla. Nuestra cultura glorifica la fortaleza y la independencia, pero 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice: «Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». En tu debilidad, el poder de Dios tiene espacio para operar de formas que nunca viste cuando pensabas que tenías todo bajo control. Así que aquí están los propósitos 2 y 3 entrelazados. Dios permite que sufras para que tu testimonio apunte a otros hacia Él y para romper tu autosuficiencia y llevarte a depender totalmente de su poder. No estás sufriendo en vano. Tu dolor tiene propósito eterno que trasciende tu comodidad temporal. Y cuando llegues al cielo y veas a las personas que fueron impactadas por tu testimonio de fe en medio del sufrimiento, cuando experimentes la intimidad con Dios que solo viene de la dependencia absoluta, entenderás por qué valió la pena cada lágrima derramada. Uno de los mayores errores que cometemos al enfrentar el sufrimiento es evaluarlo con una perspectiva puramente temporal. Medimos el dolor por su duración en años, su intensidad en el presente, su impacto en nuestra vida terrenal. Pero la Biblia nos invita constantemente a cambiar la lente con la que miramos el sufrimiento, a evaluarlo no desde la perspectiva de 70 u 80 años de vida terrenal, sino desde la perspectiva de la eternidad sin fin que nos espera. Y cuando haces ese cambio de perspectiva, algo radical sucede. El sufrimiento que parecía insoportable, interminable y sin sentido, de repente se revela como momentáneo, ligero y cargado de propósito eterno. Este es el cuarto propósito divino del sufrimiento: producir una recompensa eterna de peso, de gloria, que hará que cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada momento de agonía, valga absolutamente la pena. Romanos capítulo 8, versículo 18. Establece esta verdad con una matemática que desafía toda lógica humana. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo no dice que las aflicciones presentes son pequeñas o insignificantes. Acabamos de leer en capítulos anteriores su lista brutal de sufrimientos: azotes, cárceles, naufragios, traiciones. Él conocía el dolor real. Pero después de experimentar todo eso, hace una afirmación matemática asombrosa. Esas aflicciones no son comparables con la gloria que viene. No dice que son un poco menos que la gloria. Dice que ni siquiera entran en la ecuación de comparación. Es como intentar comparar una gota de agua con el océano Pacífico entero. La desproporción es tan vasta que la comparación misma se vuelve absurda.
Segunda de Corintios capítulo versículo 17 amplía esta verdad con lenguaje aún más poderoso, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahí está de nuevo esa matemática divina que contradice nuestra experiencia. Pablo llama a sus sufrimientos leve tribulación momentánea. El mismo Pablo que fue azotado 5 veces, apedreado hasta que pensaron que estaba muerto, encarcelado repetidamente, que pasó un día y una noche en alta mar después de naufragios. Eso no suena leve ni momentáneo desde una perspectiva humana. Pero Pablo había aprendido a medir el tiempo no en años, sino en eras, no en lo que dura, sino en lo que produce. Y lo que produce es un peso de gloria cada vez más excelente y eterno. Comparemos esas dos medidas, momentáneo versus eterno. Incluso si sufres durante 50 años, eso es momentáneo comparado con la eternidad sin fin. Leve versus peso de gloria. Tu dolor más intenso es leve cuando se pone en la balanza contra la gloria masiva, abrumadora, que te espera. Pero aquí está la parte que a menudo pasamos por alto. El versículo dice que la tribulación produce gloria. No solo que la gloria vendrá después de la tribulación, sino que la tribulación misma es el instrumento que produce, que genera, que crea esa gloria eterna. Tu sufrimiento no es un paréntesis inútil antes de la recompensa. Es el proceso mismo mediante el cual la recompensa se está formando. Cada momento de dolor fiel está literalmente construyendo tu recompensa eterna. Consideremos testimonios bíblicos de personas que mantuvieron esta perspectiva eterna en medio del sufrimiento brutal. Moisés, en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26, eligió ser maltratado con el pueblo de Dios, en lugar de gozar de los deleites temporales del pecado como príncipe de Egipto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés hizo una decisión consciente de cambiar comodidad temporal por sufrimiento que produciría recompensa eterna. Él calculó, evaluó, comparó y decidió que la recompensa futura valía más que el placer presente. Esa no es fe ciega, es fe que hace matemática eterna. Los mártires mencionados en Hebreos capítulo 11 versículos 35 al 38 experimentaron torturas, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Estos hombres y mujeres de fe podían haber evitado el sufrimiento simplemente negando su fe. Pero no lo hicieron porque tenían sus ojos puestos en una mejor resurrección, en una recompensa eterna que hacía que el sufrimiento temporal fuera soportable. No eran masoquistas que disfrutaban el dolor. Eran inversionistas eternos que entendían que estaban cambiando sufrimiento temporal por gloria permanente. Y luego está Jesús mismo, el modelo supremo de esta perspectiva eterna. Hebreos capítulo 12 versículo 2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lee eso con cuidado. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús no disfrutó la cruz. La agonía de la crucifixión era tan brutal que inventaron una nueva palabra para describirla: excruciating, que literalmente significa fuera de la cruz. Pero Jesús pudo soportar ese horror porque veía más allá de la cruz, veía el gozo al otro lado,
veía la redención de millones, veía la derrota del pecado y la muerte, veía la gloria que compartiría con aquellos que lo siguieran. La perspectiva eterna le dio fortaleza para soportar sufrimiento temporal extremo. Entonces, ¿cómo cultivas esta perspectiva eterna que transforma tu experiencia del sufrimiento? Primero, medita regularmente en las promesas específicas sobre la recompensa eterna. No son conceptos vagos de un cielo nebuloso, son promesas concretas. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cada lágrima que lloras ahora será personalmente enjugada por Dios mismo. Cada dolor terminará permanentemente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La recompensa supera tu capacidad actual de imaginarla. Segundo, practica la matemática eterna regularmente. Cuando el dolor sea intenso, haz el cálculo consciente. Si sufro 50 años más y luego recibo gloria eterna, ¿vale la pena? Si esto produce peso de gloria cada vez más excelente, ¿vale el costo temporal? Pablo lo hizo constantemente. Segunda de Corintios capítulo versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entrena tus ojos espirituales para ver más allá de lo visible y temporal hacia lo invisible y eterno. Tercero, rechaza la teología de la prosperidad, que promete que el cristianismo eliminará el sufrimiento terrenal. Esa es una mentira que prepara a los creyentes para naufragar en su fe cuando el sufrimiento inevitable llega. Jesús prometió tribulación en este mundo, pero victoria final en el mundo venidero. Cuarto, haz el ejercicio práctico que te prometí al principio de este mensaje. Evalúa honestamente si tu sufrimiento actual está produciendo fruto espiritual o solo amargura. Pregúntate, ¿está mi fe siendo refinada o destruida por este dolor? ¿Estoy más cerca de Dios o más lejos? ¿Mi testimonio apunta a otros hacia Cristo o hacia el cinismo? ¿He aprendido a depender de Dios o estoy más autosuficiente que antes? ¿Tengo mis ojos puestos en la recompensa eterna o solo en el alivio temporal? Estas preguntas te dirán si estás cooperando con los propósitos divinos del sufrimiento o resistiéndolos. Si tu sufrimiento solo está produciendo amargura, resentimiento contra Dios y pérdida de fe, entonces no estás permitiendo que cumpla su propósito redentor. Necesitas cambiar tu perspectiva urgentemente. Quinto, rodéate de testimonios de aquellos que han caminado este camino antes que tú. Lee biografías de mártires y perseguidos que mantuvieron la fe. Estudia la historia de la iglesia primitiva, que fue martirizada masivamente, pero creció exponencialmente. Escucha testimonios contemporáneos de creyentes en países donde seguir a Cristo cuesta literalmente todo. Cuando ves a otros mantener la fe a través de sufrimiento mucho mayor que el tuyo, tu propia perspectiva se recalibra. Tu dolor sigue siendo real, pero ya no parece insoportable cuando ves que otros han soportado mucho más con gozo. Y finalmente, vive con la conciencia constante de que estás en una carrera temporal hacia una meta eterna. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Los atletas olímpicos se someten a años de entrenamiento brutal
sacrificando comodidad, placer y relaciones, todo por una medalla que eventualmente se oxidará. Tú estás corriendo por una corona incorruptible, por una herencia que no se puede corromper, contaminar ni marchitar, reservada en los cielos para ti según Primera de 1900. Pedro capítulo 1 versículo. Si los atletas soportan tanto por gloria temporal, ¿cuánto más deberías tú soportar por gloria eterna? Así que aquí está el cuarto propósito del sufrimiento que cambia todo. Produce recompensa eterna, de peso de gloria, que eclipsa completamente el dolor temporal. Tu sufrimiento no es castigo sin sentido, es inversión eterna. Cada momento fiel está construyendo algo que disfrutarás por siempre. Y cuando llegues al cielo y veas la recompensa, cuando experimentes la gloria, cuando Dios mismo enjugue tus lágrimas, mirarás atrás a tu sufrimiento terrenal y dirás con Pablo: valió absolutamente la pena. Las aflicciones momentáneas no son comparables con la gloria venidera. Hemos recorrido un camino profundo juntos. Has aprendido los propósitos divinos del sufrimiento, el refinamiento que purifica tu fe como oro, el testimonio que apunta a otros hacia Cristo, la dependencia que rompe tu autosuficiencia y te lleva a los brazos de Dios, y la recompensa eterna que eclipsa completamente el dolor temporal. Estos no son conceptos teóricos para memorizar en un examen de teología. Son verdades vivas, probadas por millones de creyentes a lo largo de los siglos, que transforman la forma en que experimentas el dolor cuando las aplicas con fe genuina. Pero hay una verdad final, quizás la más importante de todas, que necesitas grabar en lo más profundo de tu ser. Dios no es indiferente a tu sufrimiento. Él no está sentado en un trono distante, observando tu agonía con frialdad celestial, mientras toma notas sobre tu progreso espiritual. Dios sufre contigo, llora contigo, y ha experimentado personalmente el dolor humano de una forma que ninguna otra religión se atreve a afirmar. Juan, capítulo 11, versículo 35, contiene el versículo más corto de toda la Biblia en español, pero quizás uno de los más profundos teológicamente. Jesús lloró. El contexto es crítico para entender el peso de estas dos palabras. Lázaro, el amigo íntimo de Jesús, había muerto. Sus hermanas María y Marta enviaron mensaje a Jesús rogándole que viniera antes de la muerte, pero Jesús intencionalmente se quedó 2 días más donde estaba. Cuando finalmente llegó, Lázaro llevaba días en la tumba. Marta lo confrontó con palabras cargadas de dolor y reproche. «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús sabía exactamente lo que iba a hacer. Sabía que en cuestión de minutos resucitaría a Lázaro de entre los muertos. El dolor de esas hermanas estaba a punto de convertirse en gozo explosivo. Y sin embargo, cuando Jesús vio a María llorando y a los judíos que la acompañaban llorando también, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y entonces, sabiendo que la victoria estaba a minutos de distancia, Jesús lloró. Detente a procesar eso. Jesús, que tenía el poder de resolver el problema inmediatamente, que sabía que la historia terminaría en milagro, que podía ver más allá del dolor temporal hacia el triunfo eterno, eligió entrar en el dolor de aquellos que amaba. No dijo: «Dejen de llorar, en 5 minutos estará vivo». No los regañó por su falta de fe. No les dio un sermón sobre la soberanía de Dios. Simplemente lloró con ellos. Esto revela algo asombroso sobre el corazón de Dios. Tu dolor le importa tanto que está dispuesto a experimentarlo contigo, incluso cuando sabe cómo terminará la historia. Dios no minimiza tu sufrimiento. No te dice que dejes de sentir.
entra en tu dolor y lo lleva contigo. Esta es la encarnación en su expresión más tierna. Dios con nosotros, no solo en poder, sino en lágrimas. Pero la identificación de Dios con nuestro sufrimiento va mucho más profundo que lágrimas de empatía. Isaías capítulo 53 versículos 3 al 5 describe al Mesías venidero con palabras que deberían romper todo corazón que las lee. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús no solo observó el sufrimiento humano desde la distancia celestial, lo experimentó en su forma más brutal. Fue traicionado por alguien en quien confió. Fue abandonado por sus amigos más cercanos. Fue falsamente acusado, injustamente juzgado, brutalmente torturado. Experimentó el dolor físico de la flagelación, donde la carne es arrancada de la espalda, de la corona de espinas clavada en su cráneo, de los clavos atravesando nervios en manos y pies, de la asfixia lenta de la crucifixión. Pero más allá del dolor físico, Jesús experimentó algo que ningún otro ser humano ha experimentado: la separación total de Dios Padre. Mateo capítulo 27, versículo 46, registra el grito más desgarrador de la historia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, Jesús, quien había existido en comunión perfecta con el Padre desde la eternidad, experimentó el abandono divino mientras cargaba el pecado de toda la humanidad. El cielo se oscureció, el velo del templo se rasgó, la tierra tembló, y Dios mismo sufrió de una forma que trasciende toda comprensión humana. Esto significa que no importa qué dolor estés atravesando, Jesús lo ha experimentado. ¿Te sientes traicionado? Él fue traicionado por un beso de alguien que llamó amigo. ¿Te sientes abandonado? Sus discípulos huyeron y Pedro lo negó 3 veces. ¿Experimentas dolor físico insoportable? Él fue torturado hasta la muerte, de la forma más cruel jamás inventada. ¿Te sientes abandonado por Dios? Él clamó desde la cruz, experimentando esa separación, que tú nunca tendrás que experimentar, porque Él la llevó por ti. Hebreos capítulo versículos 15 y 16 nos da una invitación basada en esta realidad. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús puede compadecerse de tus debilidades, no porque leyó sobre ellas en un libro, o porque tiene conocimiento teórico, sino porque las experimentó personalmente. Esto significa que cuando oras en medio de tu dolor, no estás hablando con alguien que no entiende, estás hablando con alguien que ha estado exactamente donde estás, que conoce la profundidad de esa agonía y que por lo tanto puede ofrecerte compasión genuina y ayuda oportuna. Ahora bien, aquí está el ejercicio final de reflexión personal que prometí al principio. Necesitas evaluar honestamente dónde estás parado en relación con tu sufrimiento actual. Haz una pausa y responde estas preguntas con brutal honestidad. ¿He estado culpando a Dios por mi dolor en lugar de correr hacia Él en medio de él? ¿Estoy permitiendo que el sufrimiento refine mi fe o está produciendo solo amargura y resentimiento? ¿Mi testimonio durante esta prueba está apuntando a otros hacia Cristo o hacia el cinismo?
¿He aprendido a depender radicalmente de Dios? ¿O estoy todavía tratando de resolver todo con mi propia fuerza? ¿Tengo mis ojos puestos en la recompensa eterna o solo en el alivio temporal? ¿Creo realmente que Dios sufre conmigo o lo veo como un tirano distante que disfruta mi agonía? Tus respuestas a estas preguntas te dirán si estás cooperando con los propósitos divinos del sufrimiento o resistiéndolos. Si descubres que tu sufrimiento solo está produciendo distancia de Dios, amargura y pérdida de fe, entonces necesitas hacer un cambio radical de perspectiva hoy. El cambio comienza con un acto de rendición total. No puedes controlar las circunstancias que te están causando dolor, pero puedes controlar cómo respondes a ellas. Job finalmente llegó a un punto donde dejó de exigir explicaciones y simplemente se rindió ante la soberanía de Dios. Jesús en Getsemaní oró: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Pablo llegó a decir: «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». La rendición no es resignación derrotada, es confianza activa que dice: «Dios, no entiendo esto, me duele más de lo que las palabras pueden expresar, pero confío en tu carácter, incluso cuando no puedo rastrear tus caminos. Tomo la decisión consciente de creer que eres bueno, incluso cuando mi experiencia actual no lo refleja. Me rindo a tus propósitos, incluso cuando no los comprendo». Y aquí está la promesa final que sostiene todo lo demás. Apocalipsis capítulo 21 versículos 3, y nos da una visión del final de la historia. Y oí una gran voz del cielo que decía: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cada lágrima que has derramado, Dios la ha visto y la ha contado. Y llegará el día cuando Él mismo, con sus propias manos, enjugará cada una de esas lágrimas personalmente. El sufrimiento no es la última palabra. La muerte no gana. El dolor no es permanente. Las primeras cosas pasarán y todo será hecho nuevo. Mientras tanto, mientras caminas por el valle de sombra de muerte, no estás solo. El buen pastor camina contigo. Su vara y su cayado te infunden aliento. Él prepara mesa delante de ti, en presencia de tus angustiadores. Unge tu cabeza con aceite. Tu copa está rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová morarás por largos días. Esa es tu promesa. Esa es tu esperanza. Esa es la verdad que sostendrá tu fe cuando todo lo demás falle. Si este mensaje ha impactado tu vida, si has encontrado respuestas que tu alma necesitaba, te invito a suscribirte al canal Palabras de Sabiduría. Aquí no ofrecemos mensajes superficiales de prosperidad falsa. Ofrecemos verdad bíblica profunda para batallas reales. Comparte este video con alguien que está sufriendo y necesita esperanza genuina. Y ahora ve, aplica estos propósitos a tu dolor actual. Permite que Dios refine tu fe, que tu testimonio brille, que aprendas dependencia radical y que mantengas tus ojos en la recompensa eterna. Tu sufrimiento no es en vano, tiene propósito divino, y el Dios que llora contigo te llevará hasta el final. Confía en Él.